Agradecemos a todos y todas que nos estén acompañando en esta presentación de estos trabajos. Se van a presentar 2 trabajos en esta mesa temática e iniciamos con el trabajo titulado Sistemas de producción de abeja melipona becky en Jesús Carranza, Veracruz. Y ya ahorita ustedes mencionan quién lo va a presentar, por favor. Voy a apagar mi micrófono, pero me dicen si ya ven la presentación, por favor. ¿Sí ya se ve? Para que dé inicio. Se ve la pantalla de Microsoft, Natalia. Ahí. Sí, ya se ve, nada más hay que proyectarla en pantalla grande. Ajá, nada más que apago mi micrófono y ya me regreso. Es que si no ya... Sí, en cuanto se vea ya pueden iniciar, por favor. ¿Sí lo ven? La presentación. Sí, ya se ve. Más faltaría el ponente. Ajá. ¿Ya puedes dar inicio, por favor? ¿Sí? Pues creo ya no está la ponente. Sí, ya. Ya podemos dar inicio. Buenas tardes. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Agronomía del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza y les voy a presentar el tema Sistema de Producción de Abeja Melipona becky en Jesús Carranza, Veracruz. Actualmente las abejas Melipona becky son de vital importancia, ya que contribuyen a la restauración ambiental mediante la polinización, así como también producen distintos productos en la colmena, como la cera y miel, los cuales son usados principalmente por sus efectos medicinales. Sin embargo, se ha visto afectada por distintos factores como son el clima, cambio y uso del suelo, la alimentación, la manipulación, la pérdida de biodiversidad, el desconocimiento de su biología, así como también los métodos inadecuados de manejo. El objetivo del proyecto fue que se evaluó el comportamiento productivo en un sistema de producción de abeja melipona becky, tomando en cuenta algunos parámetros como son temperatura, humedad, peso de las cajas y consumo de miel. El estudio se llevó a cabo en el meliponario ubicado en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. Los parámetros evaluados como temperatura y humedad fueron medidos mediante un termómetro digital, el peso de las cajas mediante una báscula digital y el consumo de miel en mililitros de acuerdo al consumo semanal de miel. De acuerdo a los parámetros analizados, se encontró en promedio un rango de humedad de 86.3%,
y un rango en promedio de temperatura de 24.7 grados centígrados. Asimismo, se encontró que las cajas en promedio tuvieron un peso de 7 kilogramos, presentando una diferencia de 2.5 kilogramos entre los datos de peso máximo y mínimo. Y además se encontró que las cajas en promedio consumieron 79 mililitros de miel. Se concluye que las condiciones climáticas impactan en el consumo de miel de las abejas Melipona veitchii, ya que su producción es menor, y que el registro de información generado de su comportamiento permite dar seguimiento a una mejora continua en cuanto al manejo de producción de la abeja Melipona veitchii. Es todo sobre el tema. Gracias. Sí, gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, mientras se animan, yo quisiera preguntar, ¿cuántas cajas tienen de Melipona en el tecnológico? Sí, de abejas Melipona. ¿Cuántas? 5. 5. ¿Y qué tipo de...? ¿Perdón? A finales de este mes se va a hacer el proceso de división de colmenas. Uh-huh. Y comentabas que les daban de alimento miel, esa miel que con las que alimentan, ¿de dónde obtienen la miel? ¿Qué origen tiene? Bueno, se recomienda darle miel incluso de lo mismo de Melipona, pero cuando no se cuenta con esa miel, porque aparte es muy costosa, se le da de la Apis mellifera. Uh-huh. Y para lo que ustedes, el trabajo que hicieron, ¿le pusieron de su misma miel o miel de Apis? Miel de Apis mellifera, porque en la no se encuentra de Melipona. Uh-huh. Aquí tengo una pregunta, que si han realizado algunos análisis físico-químicos de la miel. No. ¿No? Apenas con esas van a iniciar y después que hagan la división, supongo que ahí van a cosechar miel. Sí. Es así, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿cuáles son los periodos de producción y el periodo recomendado de extracción? Para la extracción de miel es cada año, se recomienda hacerlo cada año. Ajá. ¿En qué meses tienen designado ustedes, o esta división, cuándo lo van a hacer? En el mes de mayo. Entonces ya, bueno, en estos días porque ya se termina, ¿no? Claro, solamente que hay que estar lo suficientemente que la colmena esté fuerte y que cuente con bastante producción de miel y de población. Uh-huh. Sí, así es. Pues creo que hasta ya no tenemos ninguna otra pregunta. Agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Y ya si hay alguna otra cosa, ahorita preguntaremos. Gracias. Vamos a dar inicio con la segunda ponencia titulada Propiedades funcionales de la miel de abeja sin aguijón, Scatotrigona mexicana, en una conserva de frutas combinadas. Y va a ser presentada por Aleida Selene Hernández Cázares. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a
proyectar. Sí, yo la proyecto, por favor. Muy bien, y entonces dejo de compartir. Vale, bueno, voy a proyectarla. ¿Ahora la ven? Sí, ya se ve. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Pues mi nombre es Aleida Selene Hernández Cázares. Yo soy profesora investigadora del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba. En principio, bueno, soy agroindustrial de formación y cuento con un doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Dentro de mis líneas de investigación, pues justamente está la ciencia y la tecnología de la carne. Sin embargo, el estudio de compuestos bioactivos es muy importante e interesante para mí, de ahí que bueno que también estamos trabajando con esta parte de la miel de abeja sin aguijón. Bueno, en principio, pues agradezco a los organizadores por darme la oportunidad de presentar parte de los resultados que hemos obtenido derivados de un proyecto de investigación y bueno, pues agradezco también en gran medida a los autores de esta investigación por el apoyo y pues la realización del trabajo de investigación. El contenido de la presentación pues va a constar de una introducción, un objetivo, materiales y métodos, resultados y las conclusiones. La miel es considerada como aquella sustancia dulce, natural, producida por las abejas a partir del néctar de las flores o secreciones de las partes vivas en la planta, y entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, lo interesante de esta diapositiva es que el proyecto 04 del 2018 identifica únicamente a la miel de Apis mellifera dentro de este concepto. Pero ¿qué pasa con nuestra miel de abeja sin aguijón? Que son abejas que se distribuyen a lo largo de las regiones tropicales y subtropicales. Y es una miel muy característica y difiere de algunos componentes con la miel de Apis, que poco a poco pues vamos a ir viendo en esta presentación esas diferencias. Sin embargo, creo que hay todavía mucho que hacer en estos estudios, ya sea para modificar ese proyecto de norma y incluir a la miel de abeja sin aguijón, sobre todo por las características funcionales que contiene. Ya hemos escuchado en otras ponencias anteriores dentro de este mismo foro que las abejas, que hay como 550 especies en el mundo y que 47 de ellas se encuentran en México. Pero específicamente para la región de Veracruz nos ha interesado mucho el estudio de la miel de la especie de la Escatotrigona mexicana. Es una de las explotaciones que poco a poco se han ido domesticando, sobre todo para hacer una producción un poco más masiva de esta miel, ¿no? En general, la miel tiene una composición que en su mayoría son azúcares reductores simples, como la fructosa, con un 38%, y la glucosa con un 31%. Pero también encontramos azúcares no reductores como la sacarosa y la maltosa. Aunque la miel contiene una alta concentración de azúcares, la sinergia que existe entre la fructosa y la glucosa favorecen reducir los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a mejorar el perfil lipídico e incrementa el colesterol bueno, por lo que hay un buen control glucémico. De ahí de muchas veces reducir el consumo de mieles a las personas, por ejemplo, diabéticas, ¿no? El autor Ereuja 2012 menciona que la fructosa, el hecho que tengan mayor contenido de fructosa, esa fructosa se absorbe de mejor manera en el intestino y estimula la secreción de insulina. Hay varios estudios que indican que el beneficio del consumo de azúcares reductores controlan, ahora sí que el control glucémico. Aún se desconocen muchos los procesos químicos que ocurren para decir esto, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos lo relacionan también con la microbiota presente en el intestino. Pero esa es una ventaja muy grande porque ya no limitamos el consumo de miel,
La miel, por otro lado, también contiene proteínas, en su gran mayoría son enzimas, como la invertasa, la diastasa, y algunos aminoácidos que también contribuyen con la capacidad antioxidante de esa miel. Y algunas de estas enzimas son indicadoras de la frescura de la miel. La miel de abeja sin aguijón está compuesta, se caracteriza por tener mayor contenido de humedad, el cual estará en función de los factores ambientales donde se encuentren esas colmenas, el manejo que se haga durante la cosecha y el almacenamiento. Este alto contenido de agua se traduce en un mayor contenido de humedad. También se traduce en que la cristalización de la sacarosa presente sea más lenta, o de la glucosa misma. También se traduce al tener mayor humedad, en tener un sabor más ácido y un pH más bajo, y eso le da un dulzor distintivo. También le da la característica de tener una textura más fluida. En general, por estas características, la miel de abeja sin aguijón se ha utilizado básicamente en la medicina tradicional por sus propiedades curativas, antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes. La miel también contiene un alto contenido de polifenoles y flavonoides. Muchos de ellos son derivados en gran parte del tipo de néctar que van recogiendo las abejas. Entonces, esa es una de las características importantes de la actividad antioxidante que tiene esta miel. En este sentido, el grupo de trabajo también nos hemos encargado pues, de evaluar justamente esa actividad antioxidante de la miel de abeja sin aguijón, básicamente de la especie Scatotrigona mexicana. Lo que hicimos fue comparar la miel de abeja sin aguijón, la abejita negra, con diferentes tipos de miel de apis, en función a su color y a su origen. Se evaluaron mieles monoflorales de trigo, de naranja, de trébol, y también una miel multifloral. Como se observa, hay una diferencia significativa muy evidente en términos de fenoles totales y capacidad antioxidante. La miel más cercana de apis es la miel de trigo. Es una miel muy oscura con un alto contenido de polifenoles. Derivado de estas características, o sea, con base también en estas características, nosotros probamos la actividad antioxidante en carne de pollo molida y cocinada, incrementando la vida útil de la carne durante su almacenamiento en refrigeración. Asimismo, la espectroscopía infrarroja FTIR permitió observar la presencia de cada uno de los componentes de la miel. Con estas técnicas es posible definir algunas bandas características de grupos funcionales presentes. Incluso podemos determinar su concentración. En particular, en el caso de la abeja apis, el espectro FTR típico lo muestro aquí en la figura A. No sé si vean mi cursor. En este espectro se pueden observar diferentes bandas de absorción en la región de los 700 hasta los 1300, las cuales están asociadas básicamente a la absorción o a grupos funcionales de los azúcares como glucosa, fructosa y sacarosa presentes en la miel. Este espectro se comparó, o sea, el espectro de una miel de apis mellifera, que es la línea más tenue en este espectro, en el que estoy aquí marcándoles, se comparó con una miel de abeja de Scatotrigona mexicana, que es la línea más oscurita. Y es posible observar bandas de absorción que están ligadas a la presencia de las moléculas de agua, entre los 3300 y los 3300 a 3600, y entre los 1500 y 1800, donde se observa y se comprueba claramente la presencia de una mayor cantidad de agua en la miel de abeja sin aguijón que en la de apis. ¿Sí? Entonces, bajo ese contexto,
bajo ese contexto y esas características de la miel, y aparte de ver las características o las ventajas que tiene el aprovechar frutas que abundan en las épocas de producción, sobre todo en las comunidades que nosotros tenemos cerca de nuestra área de influencia, como es la piña y la guayaba, la elaboración de conservas tipo mermelada, consideramos que fue una opción viable para tener frutas a lo largo del año, pero se requieren de procesos térmicos para obtener las características que ya conocemos como una mermelada. En principio, la elaboración de conservas requiere una cantidad de azúcar refinada muy alta, en este caso sacarosa. Se requiere de pectina, se requiere de sólidos solubles totales en un rango de 60 a 65%, que son valores que marca la norma para ser considerada como conserva. Requiere de un rango de acidez del 3% y un pH entre 3.25 y 3.75. Además, por la cantidad de azúcares que tiene, pues se requiere el uso de conservantes, incluso de origen sintético, para alargar la vida útil de estas conservas. Sin embargo, pues las modas y tendencias del consumo pues nos demandan alimentos más saludables y más naturales. De ahí que queremos aprovechar las ventajas que otorgan las propiedades funcionales de las frutas, en el caso de la guayaba, la obtención de la pectina, en el caso de la piña, la obtención de acidez, de los niveles de acidez requeridos, para evitar justamente la adición de conservantes. No obstante, algunos autores, como Araujo 2008, han indicado que durante este proceso térmico de la elaboración de la conserva, pues en el proceso de la evaporación del agua se pierden muchos antioxidantes presentes en las frutas. Y entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Un alimento altamente calórico por la adición propiamente de la sacarosa, pero que es indispensable para tener las características sensoriales propias de esta conserva. En este contexto, pues el objetivo de nuestro trabajo de investigación pues fue evaluar justamente esa capacidad antioxidante de la miel de abeja sin aguijón en una conserva de frutas combinadas. Para ello se diseñó una conserva en una proporción de 60% guayaba y 40% piña, a la cual se le fue sustituyendo paulatinamente 20, 35 y 50% de miel, teniendo como testigo pues una conserva normal al 50% de sacarosa. Esta miel fue obtenida, fue recién cosechada cuando se elaboraron estas conservas del meliponario del Colegio Postgraduados Campus Córdoba. Y se analizaron las conservas durante el tiempo de almacenamiento, 0, 30, 60 y 90 días. Para fines de esta charla, pues les presentaré los resultados del producto final, que será a 90 días. Las variables de respuesta que nosotros utilizamos fueron el pH, la acidez, la humedad, los grados Brix, la actividad de agua, la actividad antioxidante por el método de PPH, los polifenoles totales, los azúcares totales y reductores, así como el color. En este sentido, los resultados obtenidos los mostramos en esta gráfica, donde nosotros podemos observar que el pH en todas las conservas o en todos los tratamientos no hubo diferencias significativas. Sin embargo, todas estuvieron en el rango establecido por la norma para obtener una buena gelificación, un proceso de gelificación correcto. Este pH también, al tener estos pHs bajos, nos permiten el uso de no conservantes, o sea, no adicionamos conservantes, ¿no? Porque niveles bajos de pH, pues bajan el crecimiento microbiano. En cuestión de la acidez, si observamos, la acidez se va aumentando conforme aumentamos el contenido de miel
en las conservas. Y esta característica pues se la da justamente las características propias de la miel, su baja acidez. Estas bajas acidez evitan la sinérisis o la separación de fases y además evitan la cristalización de la glucosa, que también es una característica propia de la miel de abeja sin aguijón. En términos de grados Brix, los grados Brix en sí nos indican nos indica en cierta manera el grado de dulzor que va a tener esa conserva. Entonces, si ven, los grados Brix más altos fueron en la conserva control, producto de la adición de la sacarosa. A diferencia de por ejemplo, a mayor concentración de miel, pues eso fue reduciendo. No obstante, si ven, en ninguna de las conservas alcanzó lo que la norma pide, 60-65%. Por lo que podemos decir que obtuvimos conservas con bajo poder calórico. En términos de color, esta coloración de las conservas es propiamente del color de la miel. Al incrementar el contenido de miel, pues se reduce en este caso la luminosidad de la conserva, es un color más oscuro y se ve reflejado también en los valores encontrados en los índices A y B. La actividad de agua y la humedad pues también fueron menores a medida que se incrementó el contenido de miel en las conservas. Sin embargo, aun cuando las conservas tienen una alta actividad de agua, que es un agua disponible para las reacciones biológicas, el bajo pH, las altas concentraciones de azúcares y el sellado al vacío, pues hicieron estables a las conservas al menos hasta 90 días, que fue el periodo de evaluación. En términos, bueno, aquí cabe destacar que los azúcares reductores de igual manera se incrementaron a medida que se incrementó el contenido de miel. Cabe destacar que los azúcares reductores, glucosa y fructosa, ya están dentro de la miel, ya están implícitos dentro de la miel, en comparación, por ejemplo, de una sacarosa que todavía se presenta como molécula como tal. En el caso de las de miel, pues ya tenemos una alta presencia de azúcares reductores, es decir, de glucosa y de fructosa, y mayormente de fructosa. Cabe destacar, y aquí lo remarco, que la actividad antioxidante y los polifenoles totales se incrementaron a medida que avanzó el tiempo de almacenamiento. Eso lo fuimos observando. Aquí no muestro los datos, pero finalmente estos datos fueron mayores que los del día cero. Se observa que la actividad antioxidante y los polifenoles totales fueron mayor a medida que se adicionó mayor cantidad de miel. Y entonces, pues, se hace efectivo, se hace evidente el mayor contenido de componentes fenólicos de la miel en comparación con los de la sacarosa, que no existen como tal. Por lo tanto, el efecto antioxidante, podemos comprobar con esto, que el efecto antioxidante es atribuido propiamente a la adición de miel. Y esas características, bueno, pues le dan características de que la miel es un buen preservador y también es un buen preservador y además se le otorga justamente la fermentación propia por sus características propias de la miel, ¿no? Aun cuando sufrieron un tratamiento térmico, a diferencia de las frutas, en las frutas sí la capacidad antioxidante se ve reducida, en el caso de la miel se aumenta, y esto está confirmado por varios autores, donde mencionan que la miel incrementa su actividad antioxidante aún después de ser sometidas a altas temperaturas. Mucho de ello está relacionado quizá por las reacciones de Maillard que están ocurriendo dentro de la misma conserva a altas temperaturas. En este sentido,
Bueno, pues se evidencia con los resultados obtenidos que las conservas adicionadas con miel de abeja de Scatotrigona mexicana y frutas combinadas durante 90 días de almacenamiento mejoraron sus características físicas y sensoriales. El alto contenido de azúcares reductores etiqueta al producto como un alimento de bajo aporte energético por el alto contenido de azúcares reductores, sobre todo fructosa. La capacidad antioxidante de la miel, derivado de su alto contenido de polifenoles, le otorga a las conservas características funcionales en beneficio de la salud. Como ya les comentaba, baja los niveles de azúcar en la sangre y se obtienen productos de mayor valor agregado. Y con esto, bueno, termino mi participación y pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, adelante. Sí, muchas gracias por la presentación. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Pues no tenemos ninguna pregunta. O alguno de los autores que está aquí presente, si quiere comentar algo más sobre su experiencia. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, sobre todo validar y que se valore este tipo de miel, que sí, en efecto, una de las desventajas que tienen es la baja producción. Todavía no es una producción masiva como la de Apis, pero tiene características muy interesantes para alargar la vida útil de los alimentos. Digo, nosotros lo hemos probado ya en carne y lo hemos probado también en estas conservas, ¿no? Tenemos una pregunta. ¿Se podrían realizar? Bueno, antes dice, muy interesante, ¿realizan análisis de muestras externas? Sí, en el laboratorio sí hacemos algunos análisis. Estamos en el proceso de certificación del laboratorio, así que la validez que tienen es meramente la validez que nosotros tenemos como investigadores. Entonces, sí se podrían hacer algunas muestras. Ya no recuerdo si al final estaba tu correo. Sí, aleiste@colpos.mx. Se los pongo en el chat. Si alguien está interesado en contactarme, con mucho gusto. Sí. Viene otra que dice, ¿se podrían realizar un análisis de composición de miel en el Colpos Córdoba? Y otra pregunta, ¿han trabajado con propóleo? Bueno, ahí parte de mis colaboradoras es la maestra Natalia, a lo mejor ella puede dar mejor respuesta. Sí, aquí estaba la doctora también, Adriana. Hemos trabajado, pero ahorita nos hemos enfocado más a lo de la miel. Entonces también hay algunos trabajos con polen. Hay otro comentario, dice, me gustó el estudio, sin embargo, considero que el hacer mermeladas con esta miel es costoso. Más bien está enfocado para un mercado gourmet o bien para la gente que vive en zonas donde esta abeja prolifera. Sí, así es. Sí, justamente, quizá el costo de las mermeladas, justamente por el costo de la miel, por ser muy baja la producción que existe, a lo mejor se incrementa. Pero también es cierto que se comprobó esa actividad antioxidante y hacer un producto más saludable. Sí, en efecto, pues seguramente en este momento podría tener acceso, pues, las personas que justamente pudiesen pagar esas conservas. Es cierto también que el 50%, pues, es una cantidad de miel también alta.
Sin embargo, pues se compensa, ¿no? Se compensa con los beneficios que pudiesen tener esa miel. La otra que, bueno, que también parte del estudio que en el colegio se está haciendo, pues es justamente, ¿no? El diseño de cajas especiales por ver si se puede hacer una producción masiva y entonces pues ya bajar posiblemente los costos de producción de las conservas. Aquí mencionan que si se tiene, ¿cuál es el costo estimado de una mermelada? No lo tengo en este momento contabilizado, pero bueno, ya seguramente si nos dejas tu correo, puedo darte los costos aproximados. También cabe destacar que básicamente intentamos aprovechar las épocas de mayor producción de la fruta, que también es otro costo interesante. Entonces, y más por las mermas que se pueden tener durante la elaboración de la conserva. Y claramente la justificación o la reducción que se hace de esa pulpa, porque pues la idea de la conserva pues es eliminar justamente el contenido de agua. Y bueno, yo creo que también esto se puede ver como es una agregación de valor a lo que es la miel, ¿no? Porque por lo regular, pues se consume, bueno, incluso se comercializa en pequeñas cantidades por su alto precio, pero pues esto también, como decía la doctora, es una mermelada con propiedades funcionales, entonces también puede ser que sea un mercado muy dirigido, pero es también un producto de agregación de valor. ¿Considera necesario una ley y norma específica para la miel de melipona? Sí, yo creo que el hecho de que ya estemos analizando estos tipos de mieles, o ya tenemos varios años, en la parte de Campeche, Yucatán, existen muchas especies de abejas sin aguijón. También en la parte de Puebla y aquí en Veracruz, creo que sí es necesaria una ley. De mi conocimiento, únicamente Colombia creo que es quien está ya trabajando en esa ley, o ya existe una ley para este tipo de miel. Sobre todo la diferencia es que físico-químicamente se comporta de manera muy diferente a la de una apis, sobre todo por la fermentación que ocurre. ¿Qué pasa? Que muchas veces, si no venden esa miel en un tiempo determinado, cuando la venden al consumidor y uno abre ese frasquito, se derrama porque ya hay demasiado, se tira esa miel, ¿no? Entonces, en vez de ser una ventaja, se vuelve en una desventaja porque el consumidor pues eso no quiere, porque está acostumbrada a la de apis. Entonces, tenemos que empezar a hacer difusión de qué características tiene esa miel. En muchos casos hemos pensado, ¿qué pasaría si detenemos esa fermentación, no? ¿Seguirá teniendo esas mismas características? Pero bueno, eso también ya son, si la miel se empieza a producir masivamente, ¿no? O sea, porque ¿cómo la vamos a manejar? Ese también va a ser un problema interesante por resolver. Sí, justamente Brasil tiene ya una ley, pero pues creo que nos falta la mexicana. Sí, pues como comenta Aleida, yo creo que hace falta todavía mucha información respecto a estas miel y estandarización también de sus cualidades y pues también valorarla, ¿no? Porque cada una, incluso por cada región, es muy característica. Dice que si la miel de melipona pierde sus propiedades al fermentarse. No, al contrario, las potencializa. O sea, es una característica propia de esa miel. El que se fermente potencializa la capacidad antioxidante. Pero el problema es manejo. Sí, pues
creo que ya concluimos. Esa fue la última. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y a todas por su presencia y los invitamos a continuar con nuestro próximo simposio, que sería el 4 de junio a las 17 horas, que se va a hablar sobre las contribuciones y retos de la ganadería familiar a la seguridad alimentaria rural. Y nuestro último evento sería el 9 de junio, donde también va a haber una conferencia magistral y va a ser la clausura de todo este evento del foro. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y participación y pues nos vemos el 4 de junio. Muchas gracias. Hasta luego.